Muy buenas tardes para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Quien les habla, apóstol y profeta Leticia Barbero González, de aquí, de España, del Ministerio Internacional de Restauración Manantial de Aguas Vivas. Hemos estado hablando sobre el tema de conquista, y había uno de los temas que me había quedado pendiente, sobre el tema de que nosotros, más allá de poder cambiar la mentalidad, más allá de poder saber de qué manera conquistar la tierra, tenemos que tener varias pautas. Primero que nada, tener la identidad de hijo. Primero que nada, tener no solamente la identidad y la paternidad, sino también saber caminar con un pensamiento renovado, con un pensamiento distinto, con un pensamiento totalmente diferente, con una cultura profética diferente, porque tenemos que entender que nosotros no somos de este mundo, caminamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos realmente para poder entrar hacia otro territorio? Porque más allá de otros territorios tenemos que tener en cuenta que hay puertas espirituales de las cuales a nosotros se nos fue dada una llave para abrir esas puertas. Más allá de que Jesús les dio las llaves del reino a Pedro, más allá de que Jesús mismo fue la puerta para la salvación y la misericordia y la gracia, también se nos fue dada, más allá de todo eso, unas llaves individuales, porque no son las únicas llaves que hay. Son las únicas llaves que son visibles en la Biblia, pero a través de la Biblia podemos encontrar otras llaves que nosotros mismos necesitamos para poder abrir las puertas del territorio. ¿Por qué les digo esto? Porque yo estaba en Argentina, pero para poder entrar a España yo tenía que poner en intercesión, en oración, tener fe. Esas son unas de las tantas llaves que Dios nos ha dado para poder golpear las puertas y abrir las puertas para poder ceder. Amén. No es fácil ir a un lugar y meterse de lleno y decir, no, yo ya estoy aquí, ya Dios ya me abrió la puerta. No. Vamos a hablar sobre las puertas, pero primeramente vamos a orar para poder entender lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Amén. Bendiciones, Ceci. Bendiciones, Pastora Mari Rodríguez. Bendiciones, Pastora Alicia. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, te doy la gloria, te doy la honra. Señor, que tu palabra sea implantada en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, que podamos entender qué es lo que tú nos quieres hablar, Señor. Señor amado, te doy gracias por tu amor infinito. Yo te suplico, Señor, que tú guardes a cada uno de tus hijos, Señor, como así también que tú estés preparando la tierra para recibir esta semilla de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Abrimos los cielos y, Señor, que tu palabra, Señor, sea tú el que habla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Yo le puse a esto como se llamaba las llaves. Este es un tema que hace bastante tiempo yo lo tenía, pero el tema es que yo decía, ¿cómo puede ser posible si tú quieres entrar a un lugar? Si tú quieres, tú estás en una casa, supongamos, y tienes una puerta cerrada. Pero tú quieres saber qué es lo que hay detrás de esa puerta cerrada. ¿Qué es lo que hay ahí atrás? Pero para poder abrir esa puerta cerrada, tú necesitas una llave. Y nosotros tenemos una llave maestra llamada Jesucristo. Que Él fue el que nos abrió la puerta a nosotros para poder entrar. Bendiciones, Pastor Cheno. Bendiciones. Entonces, nosotros necesitamos una llave para poder abrir esa puerta. Porque podemos tener muchas, pero hay una en especial. Una sola llave que puede abrir una puerta. Entonces podemos tener un manojo de llaves, pero no todas las llaves entran en la misma cerradura. Nosotros tenemos que buscar la llave que abre esa cerradura para poder entrar. Y una vez que entendemos qué es lo que es una llave es lo que abre y es lo que cierra las puertas. Sabemos que Jesucristo es la llave principal. También tenemos las llaves del reino, que también vamos a hablar de eso porque también viene en lo que es para poder abrir las puertas. Amén. Entonces,
A lo que yo quiero decir que hay muchos tipos de puertas y regularmente las puertas tienen cerrojo, pero no para cualquiera, no para cualquier llave, no para que cualquiera pueda acceder. Porque yo me imaginaba, yo estaba en mi casa, yo estaba en Argentina, pero el Señor ya había destinado en este tiempo de que yo viniera a Europa. Yo no sabía cuál era el propósito de Dios conmigo aquí en Europa. Yo tengo mi familia acá en Europa, tengo mis padres, tenía mi padre, que él ya está descansando, ¿no?, con el Señor. Pero tengo a mi madre, tengo a mis hermanos, tengo a mis sobrinos que yo no conocía, hoy los puedo conocer. Inclusive estando yo aquí han nacido sobrinos. Así que bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué tuve que hacer yo? Tuve que trabajar en casa. ¿Y cómo es trabajar en casa? Un día voy a un lugar, a una reunión que nos habían invitado unos pastores cuando estábamos en La Pampa, en Pico, y hubo un profeta, fue una reunión profética y había un profeta que estaba ministrando y del medio de la multitud me saca a mí y a mi esposo y nos dice que el Señor decía que nos iba a sacar a las naciones, pero primeramente íbamos a estar 2 años trabajando en Argentina, en nuestra casa, y después nos iba a traer a Europa. Nosotros ya teníamos todo listo, hasta los pasaportes sacados y todo para poder venir, pero el Señor dijo no era el tiempo. ¿Qué tuve que hacer? El Espíritu Santo me llevó a la intercesión, pero sobre todo para ir a interceder, ¿qué es lo que más necesito? ¿Qué es lo que necesito yo para poder abrir la puerta? No es solamente la intercesión abrir la puerta. Entonces nos quedamos 2 años trabajando en casa. En casa se refería no solamente en nosotros, sino con el ministerio en ese lugar, en Santa Isabel. Entonces, el Señor nos dijo así: durante esos 2 años me preparé en la lucha espiritual. El Espíritu Santo me lleva a la lucha, a la guerra espiritual. Me enseñó todo lo que hoy en día estoy volcando. El conocimiento del cielo es lo que se vuelca, no es solamente libros. Entonces, lo tuve que volcar, es lo que estoy enseñando. Entonces, cuando yo aprendí que para poder abrir una puerta necesitas una llave, la primera llave que yo tuve que tener fue creerle, fue la fe. La primera llave es la fe. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Si no tienes fe, no puedes decir que el pan se convierta, que la piedra se convierta en pan. Si tú no tienes fe, no puedes abrir las puertas de los cielos. Si tú no tienes fe, no puedes caminar. ¿Por qué? Porque la fe es la llave. La primera llave que tenemos que tener nosotros en nuestra vida para poder abrir un territorio, para poder abrir la puerta de un territorio. La llave. Entonces, podemos decir que hay diferentes tipos de llaves. Tenemos la llave de los coches, la llave de las casas, la llave de los departamentos. Pero de las llaves hay una sola. Hay una sola que podemos abrir las puertas hacia los territorios. Yo no podía decir, yo tenía que esperar el tiempo de Dios para yo poder venir a Europa, porque si yo hubiese querido venir antes, yo hubiese venido antes, pero no debe haber sido la voluntad del Padre. Entonces no iba a poder abrir la puerta. ¿Por qué? Porque no esperen su tiempo. Cuando tú aprendes a esperar en el tiempo de Dios, cuando el Señor te dice 2 años vas a estar trabajando en tu casa y después yo te voy a sacar, esos 2 años que estuvimos trabajando en casa, que el Señor estuvo tratando con nosotros, fue en el tiempo del COVID. 2 años de COVID. Y el 3er año el Señor nos saca y me manda a Europa. Tampoco fue fácil llegar a Europa. Yo antes de llegar a Europa, yo vine en el espíritu de Europa y me enfrenté con varios demonios de acá en Europa. Y con el hombre fuerte que no quería que yo viniera. Pero el Señor dice, si yo te mando, tú vas. Yo te respaldo. Y así mismo lo hizo y lo sigue haciendo. Pero para eso yo tuve que tener fe, tuve que creerle. Yo tuve que creerle a Dios. Juan 10:9 dice, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrara será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es lo que yo estuve diciendo.
La llave maestra, la llave principal es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es lo más importante, porque tenemos que aprender a abrir la puerta y no abrirlo de la forma que nosotros queremos, sino de la forma que Dios quiere que lo hagamos. Entonces, la primera llave es la fe. Sin fe no puedo abrir la puerta. Entonces, la llave que abre el cielo se llama fe. Y esto es universal. Vamos a Hechos 16, versículo 31. Vamos a ver lo que dice la palabra. Hechos 16. Santo Dios. Sí, 16:31. Aquí está hablando que dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. Pero está hablando de la fe. La fe, ¿qué es lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué significa la convicción de lo que no se ve? ¿Cómo? ¿Cómo que la fe es la certeza de lo que se espera? Estamos esperando algo que no se ve, pero creemos que va a suceder. Eso significa fe. Creer que algo va a suceder. De decir, no, sí va a pasar. No, tiene que pasar. Y va a pasar y va a pasar. Eso es fe. Dice la palabra que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a la montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Entonces, si nosotros decimos, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, en ti, yo creo que la puerta que tú tienes delante de mí, esa puerta se va a abrir. ¿Estás activando tu fe? Entonces, para conquistar un territorio, tenemos que abrir una puerta, y la primera llave principal, la llave de todas las llaves, Jesucristo, pero la llave principal que necesitamos para poder abrir se llama fe. Segunda llave, la gratitud. Bendiciones, profeta Yamilé. La gratitud. El Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Y cuando se abre una oportunidad en una puerta, tendremos a ver, ¿cómo le explicaría yo esto? Porque dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, y alabarle y bendecir su nombre. La primera llave que yo dije era la fe, ¿verdad? La segunda llave es la gratitud. Yo tengo que ser agradecido con Dios, más allá de que todavía la puerta no se abra, pero yo tengo que estar agradecida de Dios. Decirle, gracias, Señor, porque tú me vas a llevar a las naciones. Gracias, Señor, porque la puerta que está delante mío se va a abrir. No solamente has activado tu fe, sino que también sos agradecido. Entonces, si abrimos con la puerta, con la llave de la fe, al estar adentro, hay que aprender a dar gracias. O sea, creer aunque todavía no estemos. Amén. Tercera llave, la actitud. Esta llave también abre puertas, aunque muchos hombres de la Biblia no eran los más talentosos, ni tampoco los mejores, pero obtuvieron lo que otros no pudieron o no lograron por la actitud de su corazón. Entonces, miren cómo va todo de la mano. Yo quiero abrir una puerta. ¿Cómo se abre la puerta? Primero tengo que tener fe. Segundo, tengo que ser agradecido. Tengo que agradecerle a Dios para que mi fe sea activada. Tengo que agradecer lo que todavía no veo. Y sobre todo, tengo que tener una actitud de un corazón humilde. Porque si tú eres orgulloso, tú no puedes abrir una puerta. Porque Dios al orgulloso lo mira de lejos, dice su palabra. Al altivo, dice la palabra, lo miro de lejos. Entonces ya llevamos 3. Fe, gratitud y actitud. Vamos a seguir. Un ejemplo de esto. Cuando Goliat
cuando Goliat, escuchen bien, cuando Goliat desafiaba al pueblo de Israel y pedía un hombre para destrozarle, no había nadie que le hiciera frente, dice la palabra. Pero salió de entre de ellos un pastor de ovejas llamado David. A lo que yo voy con esto es la actitud del corazón de David. Porque David no le importó enfrentarse con Goliat. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Él tenía fe, él tenía gratitud. Y él tenía la actitud de su corazón, como a Dios le gustaba. Y eso fue lo que le abrió la puerta a su reino. Eso fue lo que le abrió la puerta como rey de Israel. ¿Me entienden? David era el más pequeño, él se hizo el más pequeño, porque por la actitud de su corazón. A muchos preguntaban, la mayoría de la gente le preguntaba, ¿y dónde está el que toca el arpa? Tenemos que buscarle a alguien al rey para que le toque el arpa, para que los demonios no lo atormenten, para que el espíritu inmundo no lo atormente. Y buscaron a David, porque David dijo, aquí estoy. Esos tenemos que ser nosotros también. Por esta razón, nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener gratitud de ser agradecidos con Dios. Tenemos que tener la actitud del corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el corazón dispuesto en decir, heme aquí, yo iré. Cuando a mí el Señor me hablaba de las naciones, yo siempre le decía al Señor, sácame de aquí, mándame a las naciones, que yo haré lo que tú quieras que yo haga, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras que yo haga. Pero ábreme la puerta, Señor, ábreme la puerta, porque yo iré, yo tengo la disposición de mi corazón para ir. Cuando tú le dices a Dios, heme aquí, yo iré, le estás dando a entender la disposición de tu corazón. La cuarta llave es la oración, la intercesión. Eso lo vamos a ver en Mateo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6, versículo 5. Y dice, cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en la sinagoga y en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice la palabra, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que me está enseñando a mí esto? Que no solamente tengo que tener fe, gratitud y actitud. Tengo que tener también la parte de la oración, de buscar a Dios en secreto. Yo no me puedo poner delante de la iglesia o delante de quien sea a orar para que la puerta se me abra. No tengo que ser como los fariseos. Yo tengo que orar con mi Señor. Es una actitud de mi vida con el Señor. Es como decir, es un momento con mi Padre. Pero lo tengo que hacer yo. Cuando yo le dije al Señor, Señor, ábreme las puertas de las naciones. Yo no sabía ni a qué nación me iba a mandar. Yo no sabía a qué país me iba a mandar. Yo sabía que me iba a sacar, pero no sabía dónde. Y empecé a orar en lo secreto.
y el Señor en secreto me recompensó. Porque nadie sabía, hasta ese día que el profeta me ministró, nadie sabía lo que yo tenía en mi corazón y lo que yo había pedido en mi corazón. Solamente Dios. Y Dios me habló a través de él y me dijo, te voy a sacar de las naciones, a las naciones, pero tienes que orar, me tienes que buscar, tenés que trabajar en casa. ¿Y qué significaba trabajar en casa? Tenía que seguir haciendo la obra, tenía que seguir buscando su rostro, tenía que seguir teniendo fe, tenía que seguir agradecida con Dios. Debemos orar en forma efectiva, direccionados por el Espíritu Santo, y debemos orar en secreto para que la evidencia sea efectiva, evidente y manifiesta. O sea, solamente tú y el Padre. La oración tiene 6 casos importantes. Una de ellas es pedir, orar con fe, y las puertas se abrirán. Miren cómo va todo de la mano. Tienes que orar e interceder, tienes que tener fe, tienes que ser agradecido y tienes que tener un corazón dispuesto. 4 cosas. Pero eso también es un paquetito que viene acompañado de otras cosas también. Y ahora las vamos a leer. Otra de las llaves es el ayuno. Mateo 6:16. Y dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denuedan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No me tengo que golpear el pecho para decir que yo ayuno, como hacían los fariseos, como hacían los hipócritas. No, yo ayuno, no. El ayuno es en secreto, es algo entre tú y el Padre. Entonces, de hacer esto en ayuno y en oración y de todo corazón. El ayunar tiene el poder de transformar la fe es un hecho. El ayuno es efectivo, porque si estás dentro de la voluntad del Padre, vas a ver la respuesta. Otra. Miren cómo se va conectando a esto, ¿no? Después, ¿cuál es la otra llave que necesitamos? La llave de la sabiduría. Tenemos que ser sabios y tenemos que ser cuidadosos cuando oramos, cuando ayunamos y cuando somos agradecidos. Porque a veces nosotros oramos mal y pedimos mal y Dios no nos va a responder porque nosotros estamos pidiendo las cosas mal. Entonces, tenemos que tener la sabiduría de cómo usar las llaves conectadas y direccionadas para poder entrar en un territorio y conquistar. Tenemos que ser humildes de corazón. Proverbios 11:2 dice: el orgullo acarrea deshonra y la soberbia está con los humildes. Dice, la sabiduría, está con los humildes. ¿Qué me está diciendo aquí? Que yo tengo que tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios, un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón agradable. Porque el orgullo acarrea deshonra. ¿Cómo les puedo decir yo a esto del orgullo? Por ejemplo, cuando el águila va volando, de atrás siempre vienen los cuervos. Y cuando un águila pelea con un cuervo, el cuervo quiere llegar más alto que el águila porque el orgullo lo tiene tan alto que quieren ser mejor que el águila. Pero al llegar hasta cierta estatura, el águila sigue subiendo y el cuervo no puede seguir subiendo y el cuervo se cae. O sea, que una persona orgullosa puede tener el orgullo tan grande que puede llegar a la cima, pero desde la cima se va a caer. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él al orgulloso lo mira de lejos. Y muchas veces en la palabra también dice: si se humillare mi pueblo.
Esto quiere decir que un cuerpo se puede humillar delante de la presencia de Dios, pero el golpe lo va a sentir. Porque a donde Dios quiebra es el orgullo de la persona. Cuando la persona dice, Señor, aquí estoy, el Señor se encarga de romper su orgullo. ¿Y el orgullo dónde está? ¿Y dónde está el orgullo, profeta? ¿Dónde está? Aquí, en el corazón. Porque dice que del corazón salen los pensamientos también. Cuando habla del corazón hay que ver también, hay que tener bien en claro de qué tipo de corazón está hablando. Porque cuando habla la palabra del corazón, que lo que hay en el corazón habla la boca. Si en tu corazón hay orgullo, vas a hablar lo que es el orgullo. Si tú tienes un corazón humilde, vas a hablar de la humildad. Bendiciones, mi amada Miriam. Bendiciones, profeta Amílcar. Marilet, bendiciones. Entonces, aquí se viene la otra. La llave más que hemos estado esperando. Hemos estado hablando de esto. Vamos a hacer un conjuntito. Tenemos la llave de la oración. Para la oración necesitamos la llave de la fe. De la fe tenemos que tener la gratitud de ser agradecidos con Dios. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Pero sobre todo eso también viene en el equipo, también viene el ayuno. El ayuno es lo que nos da la fuerza, lo que nos da la visión, lo que nos da como decir, el rompimiento de muchas cosas se originan en el ayuno. Tenemos que tener la sabiduría para saber qué llave vamos a usar cuando vamos a abrir una puerta. Pero aquí viene lo mejor. Tenemos la autoridad y el poder, la llave de atar y desatar. La llave de atar y desatar es la que te permite acceso para abrir puertas en las naciones. Hay muchas naciones opuestas al Evangelio con régimen represivo que niegan a su gente el acceso del mensaje de Cristo. Hay naciones o territorios democráticos con libertad a la religión. Hay países musulmanes que el Evangelio no puede entrar. Pero déjame decirte una cosa, mi amado, mi amada. Hoy en día he podido ver muchos pastores convertidos, que eran antes del Islam y se convirtieron al cristianismo y hoy son pastores de los cuales ellos han podido abrir esa puerta a través del ayuno. Y hoy esos lugares que nosotros pensábamos que era imposible de poder entrar, imposible de poder llevar el mensaje de salvación, como dice la palabra, de que su palabra tiene que llegar hasta los confines de la tierra, o sea, todo. No importa cuán difícil sea entrar con el Evangelio, pero a través del ayuno hay rompimiento y se puede entrar. Se rompen las puertas de bronce, se rompen las puertas de muchas puertas, de muchos materiales se rompen para poder entrar a una nación. Amén. Estuvimos hablando de oración y también estuve hablando un poquito de intercesión, pero la intercesión tiene que ser una intercesión estratégica, no cualquier intercesión, no. Tiene que ser una intercesión puntual. Para poder hacer una intercesión estratégica puntual, uno tiene que hacer un mapeo espiritual para poder apuntar directamente, para derrotar a los que están sobre las naciones. Tiene que divisar a través de la intercesión profética. El Señor empieza a revelar qué tipo de demonios hay sobre cada nación. Pues a esas naciones, cuando tú ya estás dentro de esa nación, empieza a caer y se empieza a derrotar. Una vez que tú empiezas a derrotar, bendiciones, profeta Lisbeth, bendiciones. Una vez que tú empiezas a hacer todo esto que nombré sobre el tema de las llaves,
y empiezas a interceder antes que tú entres al país donde el Señor te mandó, eso ya está por tierra. Eso ya está por tierra. Vas a tener tus batallas una vez adentro. Pero esas llaves que yo nombré son tan importantes y uno se pregunta, no es fácil. No es fácil. Pero mayor es el que te respalda. Mayor es el que va contigo. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Ojo, para entrar a un lugar no es fácil, pero por medio de esas llaves y con sabiduría, con un corazón agradable, con gratitud, con la llave de atar y desatar, con poder y autoridad, tú ya puedes entrar adentro. El interceder por una nación es hacer libre de la esclavitud. Israel, que nació en la matriz de esclavitud de Egipto, por ejemplo, Moisés intercedió por el pueblo y él era el que clamaba por el pueblo, porque él no era esclavo, sino que él era libre y tenía las llaves de la autoridad para desafiar a Faraón y exigirle. Le hizo frente. El Faraón vendría siendo en este tiempo, vendría siendo el gobierno. El Faraón vendría siendo el gobierno espiritual, digamos. Cuando el Señor nos manda a libertar al pueblo cautivo, lo primero que Él hace, más allá de abrirte las puertas, lo primero que Él hace es guiarte, decirte cómo lo tenés que hacer, porque Él es estratega. Y si nosotros somos generales en el ejército, tenemos que ser de estratega. Porque cuando a ti te manda una nación a levantar un ejército de intercesores, te manda con una estrategia. Entonces a lo que yo voy es esto. Cuando nosotros empezamos a declarar la libertad de la mente de las personas que están cautivas, empiezan a ver en ti el resplandor de Dios en tu vida. Cuando nosotros tenemos esa autoridad de atar y desatar, el poder y la autoridad, vamos delante del faraón y le decimos al faraón, mira faraón, deja de ir a mi pueblo, dice el Señor. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que le adore. Porque tú las tienes cautivas. Y en el nombre de Jesús, y empezamos a hacer guerra espiritual. Es tan importante saber esto. Es tan importante porque podemos hablar de conquista. Podemos hablar de como en los tiempos de Josué, como en el tiempo de Moisés, como en el tiempo de David. Conquista. Pero David, para conquistar un territorio, él doblaba las rodillas delante de Dios. David, para conquistar un territorio, para conquistar las tierras, primero él buscaba la voluntad del Padre. Y cuando el Padre le decía, sí, él iba. Pero él no se mandaba solo, siempre con la dirección de Dios. Siempre. Entonces, hoy Dios está preparando un pueblo, una nación que está dentro de los esclavos, dentro de los países esclavos, como decir, dentro de los países que tienen problemas. Por eso es importante la intercesión. Para una intercesión unido puede romper fortaleza. Por eso mismo el Señor, cuando me mandó a hacer el grupo, me lo hizo a través de un hermano que, bueno, hoy no está en el grupo de intercesión, pero él fue el que dijo, profeta, hay que armar el grupo de intercesión. Y encima el Señor me decía, sí, tienes que abrirlo. ¿Por qué? Porque en la intercesión tengo naciones y las naciones oramos en coinonía por las naciones para que las puertas se abran, pero no solamente por eso, sino para que la gente se arrepienta y pueda tener acceso a la libertad, que puedan tener acceso al reino de los cielos, por medio de Jesucristo, que es la llave maestra. Por eso es importante la intercesión. En la intercesión rompemos los poderes del cautiverio, en la intercesión el Señor liberta, y en la intercesión se destruyen los muros. Y los muros de Egipto también. Los muros de Egipto es acá el pensamiento. Entonces tenemos que tener bien claro
Y resumiéndolo todo, podemos decir que para entrar a un país espiritualmente tienes que entrar primero. ¿Y cómo entras? A través de la oración. La oración te aumenta la fe. En la fe tenés la actitud de buscar a Dios. Tenés la gratitud de buscar a Dios, de ser agradecidos con Dios. La actitud del corazón. Tenés que tener la sabiduría para colocar la llave dentro del cerrojo correcto. Tenés el poder y tenés la autoridad. Y tenés la intercesión, que es el broche de oro para poder entrar a un territorio. Si tú no tienes todo eso que yo he nombrado y todo lo que he hablado sobre conquista para poder entrar en un territorio, no vas a poder entrar. Porque sin fe no podés entrar a ningún lado. Sin oración no podés abrir puertas. Sin intercesión no podés romper las puertas de bronce, ni las puertas de hierro. Sin el ayuno, tampoco te vas a fortalecer y tampoco vas a poder hacer que todo lo que el Señor quiere hacer contigo se cumpla. Amén. Todo esto de las llaves es algo muy importante. Así, si ustedes se fijan, si hablamos un poco de lo que es el tema de atar y desatar, es una llave muy poderosa de la cual se la dio a Pedro. Jesús se la entregó a Pedro. El fundamento era Jesús. Jesús fue el que abrió la puerta para poder entrar al reino de los cielos cuando nosotros estábamos destituidos, porque Él vino por su pueblo, no por nosotros, pero en su inmenso amor y misericordia, Él nos abrió la puerta a los gentiles que somos nosotros. Por eso yo digo que Él es la llave maestra. Y la llave del reino que se le dio a Pedro fue precisamente la misma llave que nosotros tenemos hoy en día. La llave del poder y de la autoridad. Para hollar serpientes y escorpiones, dice la palabra. La misma autoridad que Jesucristo tiene es la autoridad que nosotros tenemos hoy en día. Para pisarle la cabeza al enemigo y decirle al enemigo, vete, sal de aquí, vete. La misma llave, porque esa es la llave que Jesús le dio a la iglesia. Esa se nos entregó a nosotros porque nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos ese poder y autoridad. Nosotros podemos abrir las puertas. Nosotros. Pero por medio de Jesucristo. Por medio de todo eso que yo nombré, por medio de todo eso ustedes pueden abrir una puerta. Ahí mismo también se desata a veces la puerta de la bendición. La puerta económica. Las reservas de los cielos que nosotros necesitamos para los ministerios, para seguir avanzando, porque si no nos estancamos, no tenemos la movilidad para hacerlo, pues necesitamos los recursos. En esa llave también se desata la bendición económica, los recursos para el ministerio y muchísimas cosas más se desatan. Por eso nosotros tenemos esa autoridad. Pero hay que tener mucho cuidado de usar la llave de la autoridad y de poder. Muchos se creen más que Dios usando esa llave, pero no nos olvidemos que el Señor nos da esa llave para poder abrir puertas, para poder caminar en autoridad. Cuando el enemigo sabe que un hijo legítimo de Dios está en un lugar, los demonios tienen que huir. Por eso también viene lo que es la parte de lo que es liberación. Estamos hablando, fíjense en que todo viene en conjunto porque se desata la guerra espiritual por un territorio. Tenés la autoridad, tenés el poder, pero también tenés
no solamente la fe que he nombrado, sino también tienes lo que es la intercesión y lo que es liberación. Y todo va en conjunto. Cuando tú abres una puerta, el enemigo empieza a hacerte la guerra. Cuando tú estás dentro del territorio, el enemigo te hace la guerra. Pero el Señor dice, tú no estás solo, tú estás conmigo. Yo estoy contigo, tú no estás solo. Entonces, ¿de quién es la guerra, mía o de Él? ¿Me hacen la guerra a mí? Se la hacen a Él, porque Él es el que viene conmigo. Cuando Dios te manda, Dios te respalda. Amén. Así que bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que hayan podido entender esta enseñanza y que lo puedan atesorar en sus corazones, porque todo esto viene, todo en conjunto con lo que es conquista. Porque hemos hablado mucho desde el principio de año, el Señor sigue hablando sobre lo que es conquista y expansión. Si tú te quieres expandir, precisamente tienes que primero abrir la puerta para poder expandirte. Primero tienes que abrir la puerta, y para abrir la puerta necesitas la llave, y tienes que poner la llave correcta. Ya después de eso, ya viene la expansión. Porque si ya abriste una, vas a saber qué otra llave, si te funciona con una, tienes que saber qué otra llave puede abrir la próxima puerta a la próxima nación donde Dios te manda. Es automático, porque tú ya sabes la estrategia, ya sabes cómo usarla, ya sabes la forma del cerrojo para poder meter la llave. Amén. Así que bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, y le agradezco al Señor por esta oportunidad. Y enseguida nos vemos a las 9 de la noche, tenemos con 9 de la noche hora España. En Argentina serían las 9, 8, 7, 6, 5, las 4 de la tarde, y en Paraguay las 4 de la tarde. Así que ella es mi invitada especial con el programa Tardes Proféticas. Amén. Así es, mis amados, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos viendo en la próxima.